a su programa Contacto Directo. Hoy es jueves 17 de junio del 2021. Los exorbitantes costos de luz en miles de planillas eléctricas. ¿Qué se está haciendo desde la Asamblea, el espacio de fiscalización? En breve estaremos con César Ron, el asambleísta independiente, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Lenin, hola, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Amigos televidentes, un buen día para todos. Ecuador aún transita con una economía enferma que de a poco quiere levantarse. Gasto y endeudamiento excesivos fueron la herencia. El gobierno está preparando una reforma económica y tributaria que la vamos a revisar con Fausto Lutiz, exministro de Economía y de Finanzas. Antes vamos con información. Entre lunes y martes en San José, en Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dieron las audiencias públicas sobre la demanda presentada por los directivos de Diario El Universo y el editorialista Emilio Palacio contra el Estado. Este caso de violación a la libertad de expresión por el entonces presidente Rafael Correa, usando como instrumento el aparato judicial. Allí el relator especial para la libertad de expresión de la CID, de la Comisión, Pedro Vaca Villarreal, hizo una amplia exposición del caso, donde además se refirió al momento cumbre tras la sentencia que condenó a El Universo y a Emilio Palacio por el delito de injuria y al pago de $40 millones. El perdón por Rafael Correa. Es importante hacer una mención a la implicancia simbólica y social que tiene el denominado perdón del ofendido en el presente caso, que si bien solo tuvo como efecto el desistimiento de la persecución de la ejecución de la pena, cumplió un rol humillante dentro del debate público en perjuicio del derecho a la libertad de expresión de todas las voces disonantes al gobierno de la época. Es una distorsión democrática considerar que es plausible perdonar una expresión legítima, porque lo que debe prevalecer son las garantías democráticas a la expresión sobre asuntos de interés público. La gran paradoja es que a quien cuestionó al presidente se le asignó una etiqueta de criminal y quien desconoció su deber de tolerancia a la crítica se aseguró de aparecer públicamente como un redentor. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Vamos a otros temas. César Ron, asambleísta por Guayas, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Estefi. Buenos días. Un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. Buenos días también. La Defensoría del Pueblo va a demandar a las autoridades eléctricas, va a pedir que se revise la tarifa de la dignidad. Y en la Asamblea pidieron también la comparecencia de CENEL, de la Agencia de Regulación y Control de Energía. Ante estas denuncias, acciones justificadas, ¿por qué cree que injustificadas? ¿Por qué cree que ha tardado tanto una respuesta? Lamentablemente, Estefi, ha habido cambio de gobierno y hay nuevas autoridades y las nuevas autoridades recién se están sentando. Y por otro lado, pues ya hay un decreto ejecutivo del presidente de la República para que se revise, para que se atienda este reclamo, para que se corrija todos los desfases que hay. Es decir, empieza a surtir efecto las acciones de la Comisión de Desarrollo Económico, empieza a surtir efecto las denuncias presentadas por los ciudadanos y empieza a surtir efecto las denuncias que está llevando adelante el asambleísta César Ron. Porque aquí hay varios problemas. Primero, el problema legal, que nadie puede estar por encima de la ley ni de la Constitución. La Constitución en el artículo 11 establece que no puede haber discrimen, que todos somos iguales ante la ley. Y los artículos de la Constitución del 52 y del 55 establecen. El 52 habla claramente que el consumidor no se debe recibir servicios de óptima calidad. El 53 dice que los sistemas de medición tienen que ser satisfactorios y que el Estado respetará, ¿no?, y se hace responsable civilmente de los daños que esto ocurra. ¿Qué es lo que ocurre el día de hoy? Estefi, el Ecuador tenía o tiene una tarifa de dignidad de 4 centavos. Esa tarifa de la dignidad fue modificada por el gobierno anterior hace aproximadamente 2 años, ¿no?, por la Agencia de Planificación, de Control de Regular los Precios, de Regulación, Agencia de Regulación, y entonces estableció que este umbral que hay, 110 kilovatios en la sierra y 130 kilovatios en la costa, si usted se pasa 1 kilovatio, entonces pasa a la siguiente tarifa, y por 11 meses deja de recibir el beneficio de la tarifa de la dignidad.
Ahí está el problema. Entonces, ¿qué sucede con los ecuatorianos? Gente pobre, que se pasa 1 kilovatio, deja de recibir la tarifa de la dignidad. Claro, o sea, necesitan por 11 meses consecutivos no salirse de ese umbral. Ahora, ya le voy a preguntar sobre eso, pero antes le preguntaba yo por qué cree que han tardado tanto en una respuesta ante todos estos problemas generados por las tarifas eléctricas, porque nada de esto es nuevo. De hecho, con la ley humanitaria dijeron que no iban a cobrar más por los servicios básicos, pero no solo que en muchos casos no cumplieron, sino que hasta cortaron servicios básicos, que era lo que en teoría no debía pasar. Quejas sin pausa, y la comisión anterior, ahí mismo en la Asamblea, no hizo mayor cosa. Entonces, ¿qué es lo que realmente se va a concretar ahora más allá de denunciarlo? ¿Sabe qué es lo que pasa, Steffi? Que en la época de calor, ¿no?, se trepan infinitamente las planillas. En época de frío, que estamos empezando en la costa, baja el costo de las planillas. Entonces, eso amortigua el reclamo. Y así ha pasado el Ecuador en los últimos 10 o 15 años, con este amortiguamiento que no resuelve nada. Ahora hay que resolver el problema, porque primero hubo una resolución que habló de unas tarifas de espejo, del 19 y el 20. No ha ocurrido. ¿Qué tiene que hacer el nuevo gobierno? Eliminar todos esos excesos que hoy le están cobrando a la gente. Segundo, se tiene que subir el umbral de la tarifa de la dignidad, para que los ecuatorianos se beneficien a 120 en la sierra y a 150 en la costa, para que no ocurra esto que está ocurriendo el día de hoy, que es un abuso. He ido al campo, Steffi, este fin de semana. Usted puede creer que allá en el Mate, en Cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas, donde están los agricultores, los arroceros, hay familias que pagan $70 de luz, gente que ni siquiera recibe el salario mínimo vital. En un país pobre, ¿cuál debería ser la tarifa de la dignidad? ¿Cuál debería ser el costo de la energía para una persona que gana $400, que es el salario mínimo vital? ¿5% del salario? Si es 5%, debería ser $20. Si es 10%, entonces ya sería $40. $40 me parece excesivamente alto. Y entonces, ¿qué pasa? Hay discriminación porque hay tarifas de 4, okay, y cuando de 10, expusieron de estos 13, argumentos, de 23 y hasta de 68. Cuando expusieron estos argumentos, también pidieron la comparecencia de ciertas autoridades. Ahí lo que les dijeron en la Asamblea es que aquí no ha habido un incremento de tarifas, lo que pasa es que hay un alto porcentaje que se salió de la tarifa de la dignidad, también que hay otro porcentaje de deudas vencidas, pero la realidad es que son miles de reclamos. Sí, hay un cambio estacional, pero la gente asambleísta no ha dejado de quejarse por cobros excesivos, y mientras tanto la autoridad dice, no es cierto eso de que pague y luego se queja, pero los usuarios nos dicen al revés. Es verdad, cuando no tenemos cómo pagar, nos cobran, pero luego tenemos que ir a presentar el reclamo. Entonces, ¿qué es lo que se debe investigar ahí para buscar una solución oportuna y pronta? Hay varias cosas. Primero, se tiene que tomar decisiones, en este caso sí administrativas y políticas, de resolver el problema. Segundo, se tiene que revisar este tarifario en el Ecuador, que es discriminatorio, que es inconstitucional, que es ilegal y que es abusivo. Eso es lo primero que se tiene que hacer, porque como le decía Steffi, no es posible que haya familias que pagan 10 centavos, otros 23, otros 43 y otros 68. Tenemos las denuncias, aquí están los documentos, aquí hay planillas de una familia pobre en el Mate, en el campo, de $68 y no debe nada, y no debe absolutamente nada. Aquí está, tengo una carpeta de denuncias, Steffi. Entonces, esto se tiene que resolver. La gente en el Ecuador no puede seguir pagando estas tarifas eléctricas. El Ecuador vende la energía a 4 centavos a Colombia. El Ecuador, me imagino que con los 4 centavos de dólar que vende a Colombia, no le está pues subsidiando al gobierno colombiano, sino que está vendiendo al costo, porque si no vendería al costo, entonces tendrían las autoridades del régimen tendrían que ser intervenidas por la Contraloría General del Estado, porque nosotros no podemos subsidiar tarifas, peor exportar tarifas baratas a otro país. Entonces, esta es la realidad. Esta es la realidad, y no se resuelven los problemas en el Ecuador como no se resuelven los problemas, por ejemplo, de Coca-Cola Sinclair. Ok, pero ¿cómo se ha planteado? Tampoco se resuelve. ¿Cómo se ha planteado? Porque además con Coca-Cola hay proyectos, megaproyectos de miles de millones de dólares. Lo que se espera es que esa inversión se vea traducida en beneficio de nuestra gente. Lo que sí ocurrió entonces, que usted nos cuenta, es que muchos se salieron de la tarifa de la dignidad, porque si no mantuvieron su consumo durante estos 11 meses consecutivos que dice la ley, se salieron del umbral, consumieron un poquito más, pero ya se pasaron, entonces se salen de la tarifa de la dignidad y pagan normal. Pero hay casos donde están reclamando
reclamando un 45% más de incremento de mes a mes. Solución que están planteando es solamente elevar esos umbrales a 120 en la sierra, a 150 en la costa, ¿o qué más? Estefi, hay que revisar todo el tarifario, porque el tarifario del Ecuador es extremadamente alto. Usted un proyecto hidroeléctrico lo paga en 20 años. Entonces, después de los 20 años, que hay muchos proyectos hidroeléctricos con el Ecuador que ya transcurrieron 20 años, el costo de la energía hidráulica es de 1 centavo. Entonces, no se puede seguir cobrando a los ecuatorianos, ¿no es cierto?, energía cara. Hablamos de esto, de 10, 23, 43, 68, que está en el tarifario. Este tarifario se tiene que revisar. Segundo, lo que se tiene que hacer, subir el umbral. ¿Y por qué hay que subir el umbral, Estefi? Porque el día de hoy que estamos conversando, en la sierra se benefician de la tarifa de la dignidad el 50% de los habitantes de la sierra ecuatoriana. Está muy bien. ¿Sabe cuánto se benefician en la costa de la tarifa de la dignidad? Apenas el 25%. Entonces, esto hay que arreglar en el Ecuador y esto conocen las autoridades y no hacen nada. ¿Qué me iba a decir hoy no usted? Nos vamos a quedar quietos. ¿Qué me iba a decir usted a propósito de las obras que no pueden esperar? Me iba a decir algo sobre Coca-Cola Sinclair y le pregunto esto, sí, porque claro, las autoridades han dicho, a ver, pero si nos cuesta 2.000 millones de dólares, hoy lo que se está haciendo es cubrir solamente los costos de lo que le cuesta al Ecuador producir la energía eléctrica, etcétera, pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Estefi, le voy a decir dos cosas. Uno, se quiere una medida de emergencia en Coca-Cola Sinclair, proyectan colocar pilotes para disminuir la fuerza del río, eso será temporal. ¿Sabe cuánto cuesta esa obra? 130 millones de dólares. El Ecuador tiene votadas las turbinas de Machala Power, donde puede con apenas 80 millones de dólares de inversión completar el proyecto mixto, ¿no es cierto?, para poder tener energía de gas a un costo de apenas 2.2 centavos de dólar, con una inversión de 80 millones de dólares y generar 77 megavatios. ¿Cuándo? Inmediatamente. Las turbinas están botadas ahí desde hace varios años. Hay que terminar las obras. Tenemos gas, que es un combustible barato y que no contamina. Entonces, estas soluciones que están en manos de las autoridades, del gobierno nacional del Ecuador, se tienen que hacer para resolver los problemas. Y aquí vamos a ir hasta el último, porque hoy estamos en etapa de indagación administrativa. Entonces, vamos a ir a la investigación y vamos a ir a la fiscalía y vamos a presentar denuncias, porque esto se tiene que resolver de una vez por todas en el Ecuador. La gente no puede seguir siendo burlada y los reclamos quedan en el aire, nadie asuma responsabilidades, las autoridades ya se fueron, no están, no hay responsables y aquí en el Ecuador es hora de que empiece a haber responsabilidad. Lo otro, en la Comisión de Desarrollo Económico le pidieron al ministro de Energía entonces, uno, que actualice el pliego tarifario, luego esta revisión de todos los medidores, porque que también puede haber errores de lectura, de fiscalizador, de validación, fue lo que dijeron. Pero le pregunto, ¿cuánto tiempo puede tomar esto? Porque usted bien dice, la gente no puede seguir esperando, pero ¿qué es lo que ha pasado? Siguen a la espera cuando esto no es nuevo. La Defensoría del Pueblo dice que lo que hay que hacer es política pública que vaya dando solución, que se cree un canal, un medio de reclamo adecuado, porque la gente además está en estas largas filas y desesperación porque no puede ni siquiera canalizar bien su queja. ¿Qué se va a hacer ahí? Estefi, le repito, la tarifa espejo que resolvieron y nos anunciaron a los ecuatorianos, el consumo del 19 en el 20. Si la tarifa es espejo, el 20 no puede haber excesos de tarifas, tendría que pagar lo mismo que pagó en el 19. Hay excesos de tarifas. ¿Qué hay que hacer? Eliminar los excesos. Eso se hace con una resolución administrativa del Ministerio de Energía. Se eliminan los excesos y entonces ya la gente va a quitarse de encima un montón de plata que se la quieren cobrar abusivamente el día de hoy. Eso es lo primero. Segundo, hay que revisar el tarifario, hay que subir el umbral. Hay que subir el umbral a 150 kilovatios en la sierra para que esa gente pobre que se pasa 1 kilovatio no le cobren exceso de tarifa eléctrica, porque en Ecuador la gente pobre no puede pagar 60 dólares de luz cuando antes pagaba 10 dólares. Entonces, esto se tiene que resolver, esto se hace con gestiones administrativas. Luego se tiene que revisar todo el tarifario, porque aquí también hay empresas y familias que pagan 2.000 y 3.000 dólares de luz, que es una barbaridad en un país pobre como en el Ecuador. Y aquí hay empresas que pagan energía, produzcan o no produzcan. Hay fábricas que si tienen una veda y no trabajan 2 o 3 meses al año, tienen que seguir pagando energía eléctrica por la energía
por la demanda de potencia. Entonces, esto que en el Ecuador es un abuso es lo que se tiene que terminar en el país. Y para la gente no es nuevo, pero usted bien decía que aquí lo que ocurre muchas veces es que se denuncia, se pueden dar a conocer muchos de los casos, pero luego las autoridades se van, dicen lo que van a hacer para solucionar. Finalmente no les dan una solución concreta. No es el único caso y quiero, haciendo referencia a eso, preguntarle sobre otro en el que usted también estuvo desde la Asamblea con su experiencia como legislador al tanto, y lo que tiene que ver con el caso Gabela. ¿Qué pasó finalmente en eso? Porque tanto informe, tanta investigación, que si vino el perito, que si ya llegó, que si tenían los datos, que si estaban investigando, es año tras año. ¿Y qué pasa finalmente con el trabajo que se hizo desde la comisión en la Asamblea, lo que ya pasó a la justicia? ¿En qué quedó? Estefi, la Asamblea, y me tocó ser parte de la Comisión Gabela. Durante 8 años la Asamblea no hizo nada, tapó todo. La Comisión Gabela de la Asamblea, en la que participé en el periodo anterior, en 3 meses hizo el informe, indagó, investigó, hizo un informe con conclusiones que fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional y que finalmente, con nombres y apellidos, está en la Fiscalía General del Estado. Hay que decirlo claramente, el caso Gabela está en manos de la justicia ordinaria. Igual que el vuelo de los aviones presidenciales, está en la justicia ordinaria. Le corresponde a la Fiscalía General de la Nación avanzar con las indagaciones, con las investigaciones, con las denuncias, con todo lo que está ahí en el informe y empezar a tomar asunto. En el Ecuador hay un gran nivel de impunidad que se tiene que terminar en el Ecuador. Por primera vez hay unos informes que están en la Fiscalía General del Estado y le corresponde a la justicia ordinaria resolver y dejar de tomarnos de pelo a los ecuatorianos que queremos que haya justicia verdadera en el Ecuador. César Ron, asambleísta por Guayas, ahora independiente, gracias por venir a Contacto Directo. Vamos con ustedes a una pausa y cuando regresemos, el gobierno prepara una reforma tributaria que procura ampliar la base de contribuyentes. Ya volvemos con Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, y una revisión también al estado actual de la economía. No se vayan. En más del 30% cayó el riesgo país una vez que se conoció el pasado 11 de abril el triunfo electoral de Guillermo Lasso. Casa adentro, los depósitos a largo plazo ganaron terreno una vez que la incertidumbre electoral había pasado. Sin embargo, otra incertidumbre sobre el manejo del déficit fiscal no ha desaparecido, y aun cuando se ofreció una reforma tributaria para el primer día de gobierno, esto todavía no ocurre. Y cuando el ministro de Finanzas habló del tema, lo hizo sin mucho tino y expresando que, cito textualmente, todos quienes ganan más de $550 somos parte del 50% más rico de los ecuatorianos y estamos llamados a ser parte de quienes hagan el esfuerzo. Hubo luego una tibia aclaración y después un profundo silencio. Lo cierto es que en el gobierno se cocina una reforma tributaria y hoy nos acompaña el exministro Fausto Ortiz para que nos cuente desde su experiencia y su criterio por dónde es que deberían ir los tiros. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenin, gracias por la entrevista. Pese a la caída del riesgo país, es todavía 4 o 5 veces mayor la ecuatoriana que la de Colombia o la de Perú. La sostenibilidad de las cuentas fiscales está en entredicho. Resolver aquello no requiere únicamente de recortar el gasto público, sino también de incrementar los ingresos. El presidente Lasso ha dicho que busca que se incremente la producción petrolera, pero eso toma mucho tiempo. Es entonces una mayor recaudación el camino. ¿Cómo hacerlo sin afectar a una mayoría que está golpeada por la pandemia y que no termina en algunos casos y en otros no empieza todavía a levantar cabeza? Sí, siempre al final del día es una combinación. Algo por el lado de los ingresos, algo por el lado del petróleo, algo por el lado del recorte del gasto y donde no alcance el financiamiento. Esa es de alguna forma la receta normal. ¿Qué podemos esperar en el tema de impuestos en este año? Que se llega al presupuesto del Estado, que es 13.300 millones de dólares. Eso se puede esperar. El mes de junio apunta muy bien, ya superó al junio del año 2020 en apenas 15 días del mes. Seguramente va a superar al junio del 2019 cuando tengamos más de 960 millones de dólares de recaudación en este mes. ¿Y eso significa que se está reactivando la economía? Significa que la economía empieza a reactivarse, a dar buenas señales, a que la gente quiere más dinamismo y quiere volver a la actividad como teníamos antes de la pandemia. Pero no le va a alcanzar al gobierno llegar de los 12.300 millones del año 2020 en recaudación a 13.300, porque todavía el hueco fiscal son 5.000 millones de dólares.
El petróleo que se programó con $50 y el Fondo Monetario lo visualizaba con $50 en los siguientes 4 años. Ya están más de 70. El petróleo está más de 70, bajémosle 4 puntos para Ecuador, está en 64, en 66. Y luego hagamos el promedio para el año y seguramente va a estar por $60 el precio del crudo, que es más que los 37 del año pasado. Uno podría pensar, casi se ha duplicado el precio del crudo, entonces el precio debería reflejar al menos lo que se presupuestó, porque se presupuestó a 55 y se dijo que se iba a recibir 2.000 millones. Pero en los primeros 5 meses del año apenas se han recibido 370 millones de dólares. Y quizás podemos esperar 1.000 millones en el campo petrolero fiscal. ¿Por qué no tanto como lo presupuestado? Porque hay deudas de Petroecuador que le quita plata al fisco para pagar esas deudas. Hay que hacer inversión para tratar de subir la producción de 500.000 barriles hacia el 1.000.000 que quiere el gobierno a la vuelta de quizás 4 años. Ya está el tema del subsidio. Y está el tema del subsidio. Que de ahí sale la plata. Que de ahí también esa plata merma los ingresos que pueda recibir el Estado. Y de ahí el recorte de gasto, uno desde afuera dice el recorte de gasto es enorme, que podemos bajar el salario de 8.500 millones, le podemos bajar a 7.000, la gente tiene esas expectativas. Ya el gobierno anterior hizo una rebaja de más de 9.000 millones de salario a menos de 8.500. Y es importante. Pero eso quizás fue ayudado por la pandemia, porque también la gente se quedó en la casa, se pudo pagar un ¿no? El presidente gastó 10 veces menos en el cambio de mando que el anterior. Sí, sirve como mensaje. No aporta para bajar el déficit fiscal en cantidades importantes, pero como mensaje es importante. Ahora, ¿el objetivo debe ser entonces, le pregunto, economista, ampliar la base de contribuyentes o incrementar el aporte de quienes más tienen? Escuchamos ya noticias en estos días que uno dice espectaculares, ¿no? Que hay 7.000 millones de dólares en evasión tributaria, plantean ciertos estudios a nivel internacional. Es decir, se va el doble del impuesto a la renta, se va de casi mucho más que el déficit fiscal. El asunto es, ¿cómo vas a hacer para cobrar más con la misma gente que antes no pudo hacerlo? Claro, en el caso del SRI, cada uno puede decir, bueno, sí, ahora puede haber otra directriz y eso va a ayudar. Quizás, y eso puede ser cierto, pero hay que hacer esfuerzos por, primero, antes de pensar en la fácil de incrementar impuestos, ver cómo puedes tratar de ampliar la base tributaria o que la gente empiece a pagar más. ¿Tiene algún sentido, a propósito de este tema de elevación, tiene algún sentido que la presión fiscal sobre los grandes contribuyentes que facturan más del 50% del Producto Interno Bruto sea menor al 2%? Sí, hay sentido. O sea, ¿Cómo se explica eso? Lo que pasa es que no todas las empresas tienen el mismo margen, ¿no? Alguien que paga 2% de impuesto a la renta quiere decir que la utilidad bruta antes del 15% y el 2% seguramente es cercana al 10%. Entonces le queda un 10% de margen, que no es un margen pequeño. Entonces, ¿pudiéramos hacer algún tipo de esfuerzo adicional? Sí, para que ese margen aumente, para que quizás no hayan gastos ahí que son innecesarios en la misma empresa o que alguna empresa pudiera estar incorporando gastos que no corresponden. Pero el número del 2 no es tan sencillo como decir ahora que paguen 4, que paguen 6, que paguen 8. No es tan directo. Al nivel global se paga impuesto a la renta, Ecuador bajo la media, pero no es que estamos en la última línea. O sea, hay que hacer esfuerzos para mejorar, por supuesto. Buscando incrementar la recaudación es que quizás entonces el momento propicio para proponer un impuesto extraordinario al patrimonio. Sí, pero no podemos tener expectativas de que eso nos va a solucionar el hueco fiscal de 5.000 millones. En la crisis del 2016 por el terremoto, cuando se puso un impuesto patrimonial, eso le dio al país algo así como unos 300 millones de dólares. Entonces, pensemos que le podemos hoy día ir a buscar el doble, 600 millones de dólares, pero sigue habiendo un hueco grande, ¿verdad? Entonces, es una combinación, a cerrar las brechas del subsidio, incrementar recaudación, pero también controlar el gasto. Entonces, ¿cómo terminamos cubriendo? A través de esa mezcla, de esa combinación, es que se terminan cubriendo esos 8.500 millones de dólares que se necesitan para pagar capital de deuda, pero también para cubrir el déficit del presupuesto. Claro, la deuda para pagar deuda no es un tema tan complicado porque no incrementa el endeudamiento, ¿verdad? El asunto es que igual se te crea un problema de identificar a aquel que te quiera facilitar los recursos.
La deuda complicada es la deuda que vas a necesitar para pagar tus gastos. Y seguramente este año vamos a ver otra vez el uso normal, que es los atrasos. Ojalá que los atrasos sean en grupos nuevos y no insistir en los atrasos de siempre. Los atrasos de siempre son la seguridad social, los gobiernos autónomos descentralizados. Y cero obra pública. Pues, ¿no? Y una obra pública completamente deprimida. Pero para conseguir recursos a bajo interés se necesita del aval del Fondo Monetario Internacional, una certificación de nuestra capacidad de pago. Economista, usted lo sabe perfectamente. En la otra orilla están los chinos y su oferta de dinero a cambio de petróleo, que no hay, y unas tasas de interés comercial. El camino a seguir parece ser bastante obvio, pero allí también hay condiciones por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo se las cumple si políticamente no hay espacio en la Asamblea para incrementarle 3 puntos al IVA, para continuar subiendo el precio de los combustibles, para hacer un recorte mucho más amplio en el sector público? ¿Cómo operar? El gobierno del presidente Lasso está flanqueado. Sí, el programa con el fondo hoy día se mantiene, por lo tanto quiere decir que hoy día el programa sigue a la espera de un incremento de 3 puntos del IVA. Lo que podría cambiar en las negociaciones es que ese incremento de 3 puntos del IVA pueda ser reemplazado por otra acción fiscal que le dé los mismos 1.500 millones de dólares de incremento. Uno. Y lo segundo, quizás esa acción pueda no ocurrir en el 2021, sino que se los pueda lanzar hacia un poco más adelante. Pero lo otro es, el gobierno tiene que pasar mensajes a la ciudadanía para que la actividad económica incremente y para que de esta manera las empresas puedan pagar más impuestos sin necesidad de que se las vuelva a incrementar sus tasas. Es un poco el mensaje que le pasa el gobierno a la banca. Le dice el gobierno, el presidente de la República, banca, bajen las tasas de interés. De alguna forma te dice, bajen las tasas de interés antes que las baje yo por decreto. Y la banca guarda silencio, ¿no? Y entonces lo mismo con los empresarios. Los empresarios paguen más impuestos antes de que yo empiece como acción a tomar algunas decisiones y pueda equivocarme. Mejor ustedes empiezan a pagar más impuestos. Desde la teoría se dice, vamos a optimizar ciertos impuestos, quizás eliminarlos porque no son muy eficientes y vamos a ponerle mayor presión a otros. En la práctica, ¿se lo puede hacer y funciona? No. Hay que descartar, claro, si uno mira la línea de impuestos en el presupuesto del Estado, son 60 líneas de impuestos, ¿verdad? Entonces, de esos de ahí, 4 son los que recaudan más. El IVA, el impuesto a la renta, aranceles. Y el impuesto a la salida de divisas, que además se ha ofertado reducirlo paulatinamente. ¿Usted cree que se pueda cumplir con esa oferta teniendo en cuenta la necesidad de recursos que tiene el régimen? Tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque tiene que cumplir los ofrecimientos. Tiene que bajar eso gradualmente, ojalá un punto este año, ojalá un punto 25 en este año, lo puede hacer, le va a pegar, puede compensar el ingreso de recursos por el lado de inversión, que ojalá eso lo equilibre. Si no lo equilibra, entonces suaviza esa disminución. Si lo equilibra, puede ir más acelerado. En esta reforma tributaria que viene, que se la está preparando, ¿se debería quizás, economista, implementar un sistema de IVA diferenciado para que los pobres paguen menos IVA y se les cobre quizás más a quienes tienen más recursos y con porcentajes variables dependiendo del bien o del servicio que se adquiera? O sea, yo creo que sí debe ir un sistema diferenciado. En el tema de importación uno podría sustituir la salida de divisas con un IVA diferenciado en productos importados determinados. Ya a nivel de alimentos que no tienen, los no procesados no tienen IVA, ya no hay cómo quitarle más impuestos en esa línea. Quizás puede hacer cambios en algunas exenciones. El programa con el fondo sigue. El programa decía, uno de los males que tiene Ecuador cuando uno compara con el resto de la región es que hay demasiadas exenciones. Aquí se empieza a pagar impuesto a la renta desde $13.000 anuales, cuando en otros países se paga desde 6.000 o 7.000. Ese mensaje está todavía ahí vigente, ¿no? Y de alguna forma el gobierno debe estarlo evaluando. Eso podría darle algún tipo de aporte o al menos una dinámica de tratar de decirle a la gente, te toca contribuir con muy poco, aunque empieces con un impuesto a la renta de 1%, pero debes empezar también a tener conciencia de que a todos nos toca arrimar el hombro. Y cuando se habla de impuesto a la renta a partir de los 6.000 o 7.000 dólares, estamos entonces hablando de quienes tienen ingresos mensuales de $550. Claro, pero el gobierno está planteando, no vamos a cambiar nada de 953 para abajo, es decir, da ese umbral de que ese sector no va a estar golpeado. Pero de ahí para arriba podría empezar
hacer un escalonamiento pequeño, leve. El asunto es ir incorporando más gente al tema tributario. Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Excelente. Así llegamos al final de Contacto Directo. Ya vienen las noticias, Denis. Manténgase en nuestra sintonía, que tengan todos una buena jornada. Buen día.